Buenas noches. Nací muerto, así que todo desde ahí fue fácil, ¿no? Realmente nací muerto. Durante 2 minutos, ¿vieron como la chica esta Luz Milagro? Bueno, a mí me hubieran llamado oscuridad total o eclipse barrial, ¿no? Y me tiraron a un costado, me dejaron ahí 2, 3 minutos, no sé bien, porque me lo contaron cuando yo tenía 12 años, no, esa noche no fue que me lo contaron. Y por suerte, a veces no sé si fue por suerte, estaba en el hospital haciendo la residencia una tía mía que entró al quirófano casi en el mismo momento del parto. Y cuando vio ese fetito tirado ahí, todo arrugado y sin vida, le dijo al médico que estaba, dice, ¿puedo hacer algo no tradicional? Y se haga lo que quiera, le dijo el médico. Sí. Oye, ¿dónde nací? ¿No? Bueno, y entonces agarró y me empezó a golpear. Cuando me lo contaba mi tía a los 12 o 13 años que me lo contó, me dice que ella no sabe si me pegó 3, 7, 8 veces porque estaba tan nerviosa que no se acordaba. Pero me dice que me golpeó tanto que pensaba que me había quebrado todos los huesos y entonces yo lloré. Y así fue mi vida siempre, ¿no? Me recibí un montón de cachetazos y tenía una familia maravillosa, pero la primera frase de mi madre al verme, imagínense lo que era yo, deshidratado, mi mamá fue fumando al quirófano, porque eran los años 50, si ustedes ven Mad Men, ven que el tipo Sterling tuvo un infarto y en la sala que lo están recuperando fuma. ¿No? Bueno, así eran y esto pasaba en los 60, imagínense en los 50, mi mamá fue fumando al quirófano. Entonces yo nací completamente deshidratado, no podía, me tiraron a un costado, me cagaron a golpes, y entonces al rato, que después que me masajearon y me pusieron, no sé si una incubadora, si existían en esa época, qué sé yo, unas horas después me llevan a mi mamá y era una cosita horrorosa. Y mi mamá cuando me ve dice, ¿eso es mi hijo? ¿No? Y entonces me empezó a cunar y qué sé yo, se lo sacaron, se lo llevaron al otro día de nuevo y dijo, ahora está más lindo, ¿no? Y en realidad mi vida tuvo que ver mucho con ese cambio. Ahora está más lindo, mi mamá me quería, me ahogaba. Era una boa constrictor de amor. Y mi padre me quería, pero se distanciaba, se iba. Y era alguien que no soportaba que el hijo fuera un maricón total, ¿no? Entonces, mientras mi padre más se alejaba, mi madre más se acercaba, hasta que yo casi me muero de ahogo de nuevo. Bueno, mi papá se murió cuando yo tenía 9 años, no por mí. Y mi mamá, seguí viviendo con mi mamá. Entonces yo quería escapar de mi familia, no sabía qué hacer, entonces me hice fanáticamente católico. Era un cruzado medieval, la iglesia creía, o sea, mi familia iba a misa en un bautismo, en un casamiento de una prima, pero no iba. Entonces yo me hice católico fanático hasta el punto que cuando me dieron la confirmación, después de tomar la primera comunión, el obispo que me conocía, porque yo sabía que tenía ahí, ¿no?, un cruzado medieval, agarra y dice, este niño va a ser obispo, quizás sea el primer papa argentino. Miren, ¿no? Y bueno, y yo realmente a los 16 años estaba terminando el secundario y estaba estudiando para ser sacerdote jesuita y sufría mucho en la iglesia, porque ahí me había dado cuenta que la iglesia era como mi familia. Con la verdad revelada, venía y me ahogaba. Y el cura me decía, no te masturbes. Y yo me masturbaba, y no sabía que el cura también. ¿Por qué? ¿No? Porque uno es tan tonto que cree el discurso del otro. Entonces, un día iba un domingo a misa, yo digo, yo voy a dejar de ir a misa, no puede ser, que Dios me castigue, pero no puedo ir más ahí, confesarme y que me diga, bueno, hijo, te absuelvo, rezate 824.000 Ave María y se acabó. Y entonces llego a misa y había un Cristo así, que era parecido al de que está en el juicio final de Miguel Ángel, pero berreta en un de esos vitrós de iglesia de barrio, en Palermo, donde vivíamos, y veo que el Cristo me habla y me dice, todo es una farsa. Esa fue la mejor enseñanza de mi vida, es más, es la única. Todo lo que voy a hablar ahora hasta que termine es que yo no entendí.
O sea, lo que me hice ateo, yo creía que era ateo, y me aparece un momento, digo, Dios me habló, me iluminó y me dijo, todo es una farsa. Usted se cree que yo estoy inventando, que es una joda, pero Cristo me lo dijo. ¿No? Yo lo vi, lo sentí, y no tomaba ninguna droga en esa época, ninguna droga alucinógena, ni de ningún tipo, ni geniol, nada, nada. Y entonces yo estaba así, y me fui a mi casa y empecé a saltar de alegría. Me duró 6 meses el ateísmo, porque a los 6 meses, eran principios de los 70, empecé con todos los compañeros secundarios a militar en política. Y yo no me había dado cuenta que había pasado de la Iglesia Católica a la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces, pero todavía no lo sabía, me iba a llevar más o menos unos 3 años hasta que fui preso. La cárcel es algo horroroso. Yo no se la recomiendo a nadie para nada. Yo creo que cuando en el futuro seamos más civilizados, no habrá cárcel para nadie. Ni Videla, ni Hitler, ni la persona que odies, ni la persona que ames, ni la persona que te haya dejado. Nadie merece un segundo de cárcel. Cuando seamos civilizados, la aboliremos, como abolimos la tortura, aunque se siga practicando, ahora nos repugna, ¿no? Logramos hacer eso. Yo creo que la cárcel es peor que la tortura, hay que abolirla. Pero bueno, todavía la tenemos y a mí me tocó pasarme casi 10 años preso. Entonces, cuando yo salí en libertad de la cárcel, descubrí que la mitad del tiempo que había estado preso, yo no había podido leer ni nada. Y esa fue una época muy buena, porque me pasé todo el tiempo solo mirando una pared blanca, ¿no? Y a veces caminaba, a veces no caminaba, a veces me sentaba en la cama, a veces miraba el techo, a veces miraba mis pies, a veces miraba... ¿Y qué se hace 5 años mirando nada? Justamente nada. Y entonces ahí empecé a entender, todo es una farsa, ¿no? O sea, uno no elige ir preso, o alguno muy psicoanalítico dirá, naciste con eso, no te pudiste liberar del Edipo, fue la forma de autocastigarte. Bueno, no sé, pero yo no soy tan religioso hoy soy casi ateo, y no creo que era eso. Entonces, yo ahí aprendí que todo es una farsa, y tuve la suerte de leer a los 3 tipos que descubro que más adelante, que son mis maestros, que son Borges, Oscar Wilde y Nietzsche. Borges había traducido a Oscar Wilde al castellano cimarrón argentino de 1920. Y Oscar Wilde, a su vez, había traducido a Nietzsche al inglés dandy del Londres de 1880. En realidad eran un mismo escritor que yo no había entendido que era la misma persona. Entonces ahí empecé a entender con ellos, todo es una farsa, ¿no? Y uno dice, todo lo que dijo Oscar Wilde, todo lo que dijo Borges, dice eso, para mí dice eso. Ese fue mi aprendizaje, porque el aprendizaje que yo tuve fue, sacate de encima las piedras, sacate las piedras de la mochila, abandoná cosas. Entonces, desde que salí en libertad hasta ahora, lo que hago siempre es abandonar. Ahora, esta semana pasada, abandoné 30 años de crítica, no escribo más crítica, ¿no? Porque creo que llegué a un lugar de la crítica en que si escribo más críticas me voy a aburrir y por lo tanto el que me lea se va a aburrir. Alguien me dice, yo no me aburro todavía, entonces yo abandono. Si querés, extrañame. Este año empecé por primera vez a hacer televisión y estoy haciendo un programa que se llama Los Futuristas en Canal de la Ciudad, estoy contentísimo, es un pequeño programa de culto, es rarísimo, en Twitter todo el mundo te dice morite, gordo puto, te vamos a cagar a golpe, qué sé yo, pero cuando hablo de los futuristas todo es positivo. Entonces me di cuenta, en general es buena onda, a la gente le cae bien y tiene todo bueno. Entonces ahora terminamos la primera temporada y el director del canal que dice, vamos a hacer la segunda. Y yo dije, ya se acabó. Abandono. Quiero hacer televisión, pero vamos a hacer... ¿Qué se me ocurrirá? No sé. Si uno no abandona, no viene la nueva idea. Uno no dice, voy a abandonar cuando se me ocurra algo nuevo. Nunca se te va a ocurrir nada nuevo si no abandonas. Hay que sacarse de encima cosas para dejar espacio blanco para que venga algo nuevo. Hace 20 años tuve una charla larga, larguísima, 6 horas, ahora se las voy a contar en 5 horas nada más, con César Aira, y ahí entendí realmente que era todo es una farsa. Estábamos hablando con César Aira. César Aira, además de un gran escritor, es un gran traductor y además es una persona fenomenal. Y hizo un pequeño resumen de esa charla de 3 páginas, salió en el Cronista Comercial y Suplemento Cultural en 93, por ahí. Estábamos hablando que sus traducciones de Stephen King y otro, y me dice, ahora estoy traduciendo las charlas de un antropólogo filonazi que se llama Joseph Campbell, que le gusta mucho a la gente que hace autoayuda y demás, porque te tira toda buena onda. Hice unas charlas para la televisión
Y ahí todo, vieron la televisión norteamericana, y Joe, sí, Bill, ¿no? Y así entre Joe y Bill se iban tirando cosas grosas, ¿no? Hablando de Nietzsche, qué sé yo. Y entonces le dice Bill, pero tú hablas de la trascendencia y de la iluminación como si fuera algo muy sencillo, que cualquiera puede hacerlo. Y Joseph Campbell le dice, sí, Bill, la iluminación y la trascendencia es para cualquiera, no es para los iluminados. Los iluminados se iluminan porque llegan ahí, pero cualquiera puede buscar. Dice, ¿sabes cuál es el problema? Que todos abandonamos antes de partir. Si yo te digo, ¿qué libros estás leyendo? Me vas a decir, ¿qué está de moda? Y Murakami, digamos ahora, lo adapto. Murakami, Houellebecq, no sé, Martin Amis, ese. Entonces vas y lees un librito de uno, un librito del otro. Esta mina ganó un premio Nobel, vamos a leer uno, a ver qué tal escribe. Después leemos otro por allá, otro por allá. ¿Y qué te queda? Nada. No te queda nada. ¿Sabes cómo se lee? Vos vas, agarras un genio, Kafka, Borges, Joyce, Oscar Wilde, y lees todo. Y lees la biografía, y lees el diario, y lees las cartas, lees todo, y en un momento se te arma la trama y descubrís el vacío total. Todo es una farsa. ¿Y qué significa todo es una farsa? Que no podés ir para adelante, que no podés ir para atrás, no podés abandonar más, porque entendiste que lo que vale la pena es estar ahora, acá, pasándola bien, agradecer el día. ¿Y cómo se agradece el día? Siendo feliz, ¿no? O sea, vivir el día con alegría. No esperes mañana, no esperes que ayer haya sido bueno, ahora tiene que estar feliz. Yo lo que aprendí, lo único que les digo, todo es una farsa, es que vivo en estado de alegría. La gente cree que soy un pelotudo total. Y es muy posible que lo sea, pero vivo siempre alegre. Epílogo. Dejo dos frases maravillosas. Una es medio pesimista, que es de Samuel Beckett, y de Samuel Beckett le agarré la frase más optimista. Y la otra es de Oscar Wilde, que es medio pesimista, pero es optimista porque es Oscar Wilde. La de Samuel Beckett dice así: me siento extraordinariamente bien. Quizás sea el delirio. Y la de Oscar Wilde dice, no ames al otro como te gusta que te amen a ti, porque el otro tiene gustos diferentes. Bueno, buenas noches.